El crimen del que nos ocuparemos hoy tuvo lugar el 1 de abril del año 2000 en el municipio de Murcia, España. Todo lo que ocurrió llevó a una gran conmoción de la sociedad española, ya que fue el primer caso de delito grave que fue juzgado tras la aprobación de la Ley del Menor unos meses antes. Así pues, el protagonista de este vídeo es el que veis ahora mismo en pantalla, José Rabadán Pardo, el perpetrador de los hechos. Como veis en la imagen, ahora es un hombre adulto, aunque para el momento en el que ocurrió el crimen tenía tan solo 16 años de edad. Siempre fue descrito realmente como un chico reservado, bastante educado, pero que aún así había tenido ciertos problemas, como que por ejemplo un año antes del asesinato de sus padres y de su hermana había intentado fugarse de casa. Además, también había dejado los estudios, ya que realmente no se centraba mucho en ellos. Aún así, no parecía un chico problemático en lo absoluto. De hecho, él ni siquiera salía con sus amigos de noche, no bebía alcohol, no salía de fiesta. Es decir, que no hacía las cosas típicas de la gente de su edad y que normalmente podía llevar a una serie de problemas con su familia. Lo único que realmente no gustaba a sus padres es que pasaba demasiado tiempo frente al ordenador y con la consola. Sobre todo porque jugaba hasta muy altas horas de la noche, es decir, se quedaba jugando a videojuegos y no prestaba atención tanto, como he dicho, a los estudios o cosas más relevantes e importantes en la vida de cualquier persona. De hecho, con el sueldo de su padre se había comprado un ordenador de última generación que para aquel entonces era bastante caro y que obviamente no había dudado en utilizar. Así pues, nos trasladamos al día de los propios hechos. A las 6:30 de la mañana del 1 de abril del año 2000, José se trasladó a la habitación en la que dormía su padre, y allí con una katana le produjo muchísimas heridas que fueron mortales. Aún así, el hombre intentó defenderse y lo sabemos debido a que varios de sus dedos fueron amputados, precisamente por haberse intentado cubrir la cara, y la katana japonesa de 71 centímetros de longitud cercenó sus dedos. Además, también tenía un corte bastante profundo a la altura del cuello. Posteriormente a este asesinato, se marchó hacia la habitación en la que estaban durmiendo su madre y su hermana, que tan solo contaba con 9 años de edad y además también padecía síndrome de Down, y las mató. Aparentemente, según la autopsia, la madre todavía estaba durmiendo porque no hubo ningún símbolo de que se hubiese defendido. Sin embargo, la pequeña sí que intentó defenderse, probablemente porque con todo el escándalo que estaba haciendo, probablemente se despertó. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, ya que en algunas páginas parece como que hubiese cortado la cabeza a su padre y lo hubiese metido en una bolsa y luego hubiese trasladado el cuerpo. En otra información he encontrado como que puso simplemente una bolsa de basura en la cabeza de los tres. Por lo tanto, no sé muy bien exactamente cuál será la información verdadera. Si alguien lo sabe, por favor que lo deje en la caja de los comentarios. Como iba diciendo, supuestamente puso la cabeza de su padre en una bolsa y después trasladó su cadáver hasta el baño tirando de él. Pero como tenía muy poca fuerza, o más bien el cuerpo de su padre era muy pesado, no pudo, digamos, meterlo en la propia bañera, como sí que hizo con su hermana, después de haberla llenado de agua, simplemente para que el cuerpo no oliera. A la madre simplemente la dejó en la cama mutilada. Después de todo esto, obviamente él estaba repleto de sangre, de cabeza a pies, y tuvo que cambiarse de ropa. Sin embargo, no se quitó ni la camiseta ni la ropa interior. Todo lo demás sí que lo dejó en la casa. Así pues se marchó de allí, no sin antes coger el teléfono móvil y también 15.000 pesetas, que corresponderían a unos 100 euros actualmente. Sin embargo, para entender lo que pasaba por su cabeza en aquel momento, debemos remontarnos a tiempo atrás. Y sobre todo hacer hincapié en su personalidad. Como he dicho, siempre pareció realmente un chico tranquilo que no tenía problemas, a excepción de su adicción a videojuegos. Sin embargo, la familia y sus conocidos también le describen como un niño mimado que siempre obtenía todo lo que quería de sus padres. Era más bien un consentido. Otro punto relevante en esta historia es el juego Final Fantasy VIII, que José jugaba muy a menudo. Y de hecho uno de sus personajes, llamado Squall, utilizaba una katana que era bastante parecida a la que posteriormente José tendría y con la que había perpetrado el crimen. De hecho, es que si vemos la imagen del personaje de ficción junto con la propia imagen de José, vemos que se parecen bastante, es decir, él copiaba su manera de vestir, su manera de peinarse, etc., a grandes rasgos. Como había dicho anteriormente, además, José había intentado marcharse de aquella casa. Su padre se había dado cuenta y lo había detenido a tiempo. Sin embargo, aquella idea ya estaba allí.
El chico entonces creyó que la única manera de que no le buscaran, que le dejaran tranquilo y hacer su vida, era deshacerse de toda su familia, es decir, no dejar nada por el camino. Además a todo esto se sumaba la figura de Sonia, que era una chica con la que él había empezado a hablar a través de redes sociales, a través de internet, y que pasaba con ella muchas horas, también de madrugada, mientras él estaba jugando. Digamos que era una chica que le gustaba, pero vivía en Barcelona. Así que su plan era marcharse allí, y de hecho se fue hasta la estación de trenes de Alicante haciendo autostop junto con otro amigo. Sin embargo, un guardia se percató de los chicos y le pareció bastante extraño que unos chicos tan jóvenes estuvieran a esas horas solos en una estación. Entonces se acercó a ellos y les preguntó. José simplemente dijo que había ido con su amigo a visitar a su abuela que vivía en Barcelona y que él era de Murcia. Y esto al guardia tampoco le convenció demasiado, no les creyó, porque les resultó todavía más extraño que se marcharan tan tarde a tan lejos y encima solos. Entonces no dudó en llamar a la policía. Tan pronto como aparecieron, la policía les pidió los DNIs, pero casualmente ninguno lo llevaba encima. Así que, digamos que tras una serie de preguntas, de comentarios, etc., definieron a José como un chico bastante frío y calculador. Y de hecho lo llevaron hasta la comisaría de Alicante. Posteriormente también lo trasladarían a la jefatura de policía, junto con el que sería posteriormente su abogado. Ahí confesó el crimen en poco tiempo, diciendo que quería vivir una experiencia distinta, estar solo, que mis padres no me buscaran. Cuando preguntaron después al chico que por qué había matado a su hermana, que recordemos que tenía tan solo 9 años de edad y además sufría síndrome de Down, dijo simplemente que una niña tan pequeña no podría hacer nada en este mundo sin sus padres y que la mató simplemente para que no sufriera, lo cual es bastante cuestionable, obviamente. Ni siquiera se llevó a cabo el juicio como tal, sino que tras una corta comparecencia se sentenció a este chico a 8 años de internamiento en un centro de menores, básicamente para, digamos, reinsertarle en la sociedad. Después tendría que cumplir también 2 años de libertad vigilada. En el año 2003, José intentó fugarse ya que tenía una cita con el psiquiatra en la ciudad de Elche, y básicamente 2 policías de paisano lograron encontrarle 4 horas más tarde. Él dijo que la próxima vez que se escapase tendrían que pegarle 2 tiros para evitarlo. Finalmente salió totalmente libre en el año 2008, aunque fue totalmente anónimo hasta el 2017. Fue entonces cuando salió un documental en D-Max llamado Yo fui un asesino, donde José aparecía ya bastante más adulto, obviamente, porque para aquel entonces tenía 34 años de edad, en el que explicaba que él efectivamente había matado a su familia y que había pagado por ello. Se desveló entonces que está casado en la actualidad, trabaja como broker en la bolsa y además también tenía una hija bastante pequeñita, en aquel momento tenía 3 años. Por lo tanto, digamos que había rehecho su vida por completo. A día de hoy, él tampoco sabe ni siquiera por qué cometió el crimen. Solo que, digamos que el síndrome de Down que tenía su hermana lo alejó de Dios, o eso explica él, que se acercó, titubeó con el satanismo y que eso, junto con su adicción a los videojuegos, que quería ser ninja, que tenía muchísimas cosas en la cabeza, le llevaron a cometer el crimen. A pesar de todo, dijo que tenía un gran amor por su hermana, que se arrepentía mucho de lo que había hecho y que si hubiera sabido las consecuencias que esto tendría jamás hubiese hecho el crimen. Dijo también que logró reintegrarse gracias a Dios y sobre todo a una asociación evangélica llamada Nueva Vida. Su mujer de hecho es hija de uno de los pastores evangélicos y desde entonces, según sus propias palabras, es un símbolo de reinserción en la sociedad que cualquier persona puede cambiar si así lo desea. Lo que más se critica en este caso sin duda es obviamente la poca condena que recibió este chico, ya que si recordamos fueron tan solo 8 años en un centro de menores y posteriormente 2 años de libertad vigilada. O sea que simplemente había cumplido 8 años, como quien dice. Y básicamente fue por la ley del menor que se había aprobado hacía muy poquito tiempo. De hecho es que este fue el primer caso que se benefició de ella. Además, si esto hubiese sido un crimen común, habría tenido una condena aproximadamente de 20 años, con lo cual había una diferencia bastante notable. Otro de los aspectos fundamentales que rodean al asesino de la katana es el tema de los videojuegos, que según muchos fue el detonante de este crimen. Yo, sin embargo, no lo creo. Yo soy una aficionada a videojuegos y, sinceramente, no creo que ninguno de ellos te lleve a matar a toda tu familia.
pero sí que es cierto que creo que pudo alimentar el problema que él ya tenía desde una base. Es decir, José sin duda tenía problemas psicológicos y que ese aislamiento que él se hizo a sí mismo jugando a videojuegos y que su vida básicamente se centrase en jugar videojuegos, hablar con esta chica, hizo que se olvidase del mundo y que quisiera vivir una vida que sinceramente no podía tener. Entonces eso fue lo que llevó a este chico a matar a su familia, al menos desde mi punto de vista. No que los videojuegos como si creasen el problema, sino que más bien lo incentivaron. No le gustaba estudiar, quería vivir libremente y obviamente su familia esto no podía permitirlo. Así que la única manera de hacerlo era acabar con ellos. No sé qué opinaríais vosotros, sinceramente tengo bastante curiosidad por saber vuestra opinión, así que sin más, si os ha gustado este vídeo, por favor dejadle me gusta y también suscribiros, también podéis compartir el vídeo para que más gente me conozca, y sin más, hasta luego.